Y bueno, mis amigos, estamos aquí listos para un video que teníamos unos días que no aparecíamos por aquí. Es que bueno, ustedes saben que el parón de selecciones me da un fastidio, iba a decir una barbaridad. Pero bueno, la verdad es que hay que seguir porque se viene una parte importante de la temporada y hay muchas cosas que han pasado en el transcurso de estos días que me gustaría comentar con ustedes. Voy a cerrar con algo rapidito de Víctor Font que me preocupa. Me preocupa y que quiero que ustedes hagan una reflexión también y a ver si estamos en la misma línea, al menos en una línea similar. Así que presten mucha atención a eso. También vamos a hablar algo de Rodriguito, vamos a hablar algo de Arda Güler, vamos a hablar de varias cosas aquí que me han parecido más que interesantes. Lo de siempre, les voy a pedir una cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Muchachos, a mí me gustaría empezar hablando con unas declaraciones o hablando sobre unas declaraciones de un ex futbolista del Barça que me ha parecido realmente impresionante. Y es que decía lo siguiente: el Barça no ganó más títulos por el aburrimiento. El exjugador del Barça, Iván Rakitic, ha comentado en el programa El Pelotazo su experiencia en el conjunto azulgrana. En el Barcelona no ganamos más títulos por el propio aburrimiento y pensar en otras cosas que no es fútbol. A ver, es que me parece increíble lo que estamos escuchando en esta situación. A ver, Iván Rakitic estuvo unas temporadas en el Barça y creo que hizo unas muy buenas temporadas. Sin embargo, creo que alcanzó a ganar una sola UEFA Champions League. El Barça no ha ganado nunca un par de Champions seguidas. Creo que lo más seguido que le ha ganado ha sido tres veces o sea, en 3 años. Por ejemplo, ganó una y después a los 3 años creo que la volvió a ganar. No tengo ni idea. Lo cierto es que el Barça no está ni cerca de lo que es el Madrid a nivel de títulos, sobre todo a nivel de títulos europeos. Y eso ha dejado muy patente básicamente estas declaraciones, lo que es una absoluta desgracia de club. Acabamos de ver que un futbolista acaba de decir que tenían fatiga de ir a jugar. Estamos hablando de que Luka Modric tiene 6 UEFA Champions League, tiene 39 años que cumplió ayer, por cierto, creo que fue ayer. Felicidades a Luquita Modric y bueno, realmente nos habla un poco la diferencia de lo que es realmente una institución y otra. Es absolutamente asqueroso que un futbolista se ponga a decir que no ganaron más títulos porque les aburrió jugar al fútbol y decidieron centrarse en cosas que realmente no iban con el fútbol o no iban tan de la mano con el fútbol, como pasó con su momento con Gareth Bale y lo utilizaron para joder y joder y joder durante temporada hasta temporada. Es que me parece sencillamente brillante. Esta gente no sale de una cuando ya está metida en otra y creo que es una realidad y esto es un reflejo absoluto de la diferencia que hay a nivel de títulos en prácticamente todas las competiciones, al menos en las competiciones serias que se juegan, que para mí son la Liga y la Champions League, para que lo tengamos en cuenta, que es bastante curioso. Hablamos un poco sobre las declaraciones de Rodrigo Gómez, muchachos, porque bueno, sí es cierto que las declaraciones se han tergiversado un poco. A ver, es cierto que las declaraciones las hacen una concentración o en la concentración que tiene ahorita en la selección brasileña de fútbol y no está del todo hablando del Real Madrid. De hecho, nada, prácticamente nada, porque está hablando de su posición actualmente y de cómo actúa delante de sus seleccionadores, los que ha tenido para suplir ya sea al 9, al extremo izquierdo, al extremo derecha, al media punta, y dice que no se termina de sentir del todo cómodo con esto. Si bien es cierto que las declaraciones las han utilizado, por ejemplo, los de siempre, los manipuladores del chiringuito, para intentar meter mierda al Real Madrid, es cierto que han intentado utilizar esto. También es muy cierto que lo de Rodrigo Gómez empieza a saber muy mal, ¿no? O sea, no solamente mal, muy mal, porque la realidad es que este chico está dejando una sensación bastante vergonzosa. Como les digo, si bien es cierto, no se refiere al Real Madrid, también es muy cierto que deja muy claro que tiene un serio problema en líneas generales. Alguien le tiene que decir a Rodrigo que piense hace unos 4 o 5 años en dónde estaba y dónde está ahora. Por supuesto, hay que reconocerle que todo lo que ha conseguido lo ha conseguido con su esfuerzo y sacrificándose y que nadie le ha regalado absolutamente nada. Está donde seguramente se merece estar. Pero que jugar o ser titular en Brasil y en la selección más ganadora de la historia del fútbol de selecciones y es ser titular también, pese a que te mareen de posiciones en el club más gran ganador y más importante de la historia del fútbol, ya es una ganancia absoluta y pleno. Te lo firmaría cualquier futbolista o cualquier aspirante futbolista profesional en el mundo. Es que me parece sencillamente increíble. A mí me da la sensación de que este chico está muy mal asesorado, que probablemente se esté creyendo más de lo que es, que me parece un estupendo futbolista y que creo que si la cabeza logra
colocarla donde debería, va a ser seguramente indetenible y puede llegar a un nivel muy interesante. No sé si al nivel Balón de Oro de Vinicius, pero creo que puede ser un Gareth Bale de la vida, un Karim Benzema como lo hacía en aquella BBC. Y miren el éxito que tuvieron estos futbolistas sin ser más de lo, o sin creerse más de lo que realmente eran, para tener en cuenta sobre todo. Vamos a hablar de esto rápido, también de Arda Güler, y vamos a cerrar hablando de lo que les dije de Víctor Font, que hoy ha dado una rueda de prensa. Lo de Arda Güler, sencillo, la gente ayer hace un partido con su selección interesantísimo en el que jugó ahí de enganche y hizo un partido espectacular, acumula unos números muy interesantes, creo que son 9 asistencias y 3 goles, algo así, en lo que va con su selección, unos números bastante interesantes que los vi ayer con Fabricio Romano, pero ustedes saben que los números en este caso me gustaría dejarlo un poco aparte porque quiero hablar de otro punto específico, y es que mucha gente ha salido a decir que Arda Güler merece mucho más de lo que está recibiendo, cosa en lo que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, si repasan mis videos anteriores, van a encontrar que muchas veces les he dicho que Arda Güler tengo la sensación de que va a terminar jugando más de lo que nosotros esperábamos, y ojo con que no se gane un puesto de titular en el 11 del Real Madrid, porque lo que hace para mí es algo que no veo ningún futbolista del Real Madrid con la capacidad de hacer lo que es capaz de hacer este chico, que ya es bastante decirlo para que lo tengan en cuenta. Pero sí, nos vamos a esa exclamación general de las redes sociales, es que la gente está pidiendo ver mucho más a Arda Güler, y repito, creo que estoy totalmente de acuerdo. Ya lo había comentado y les digo, creo que va a terminar siendo más importante de lo que esperábamos, porque Ancelotti más tarde que temprano se va a dar cuenta que el perfil que tiene este chico no lo encuentra en absolutamente nadie en la plantilla, y creo que va a terminar cayendo bajo su propio peso. Tiene algo diferencial, esa posición en la que estaba jugando y en la que estuvo jugando Jude antes de lesionarse. Creo que le puede venir bastante bien, creo que es diferente, es sencillamente diferente. Solo falta repasar cómo combinaba con Endrick los pocos minutos que tuvieron, cómo le filtraba esos pases y Endrick marcaba esos movimientos de un 9 puro. Yo creo que va a ser sencillamente interesante. Solamente falta esperar que regrese el fútbol, porque es cierto que el parón nos hace ver muchas cosas, pero realmente lo que queremos ver es lo que viene a partir de la próxima semana. Muchachos, voy a cerrar esto con algo de Víctor Font, porque como les dije, el ex candidato a la presidencia del Barça tuvo una especie de rueda de prensa, una rueda de prensa realmente, en la que tuvo varias intervenciones en las que habló, por ejemplo, de que no se dejaran engañar, que el Barça no tiene fair play financiero. Es un escándalo mayúsculo que alguien tan cercano al club reconozca las ayuditas de Tebas al Barça y a Joan Laporta. Eso es que está clarísimo, solo que sorprende que alguien que aspiró o que tal vez aspire a ser presidente del Barça tenga la suficiente decencia para reconocer lo que es una absoluta realidad. Creo que eso lo tenemos asumido, pero es muy diferente escuchárselo a alguien. Es que me parece loco. Yo creo que este hombre nunca va a ser presidente del Barça, pero por si acaso quiero hacer esta reflexión. Una de las cosas que dijo también es el tema del repetir las elecciones. Creo que estuve leyendo que para el año 2025 que Laporta creo que tendría que proclamar o intentar llamar a elecciones en el 26, pero parece que iban a pedir que las adelanten para el 25, cosa que evidentemente no va a suceder. Pero ojo, muchachos, porque, perdón, me parece sumamente importante que nosotros los madridistas tengamos muy en cuenta a quién queremos y a quién tenemos. No hace falta perder para poder entender que lo que éramos felices y no lo sabíamos. Ya nos pasó con Xavi Hernández. Xavi se nos fue, ahora vino un entrenador serio y está haciendo que este equipo, con todas las carencias que tenga, pues de momento vaya bastante bien. No hace falta que descubramos que lo teníamos todo con Laporta y sencillamente se marche y venga un Víctor Font de la vida, que parece un tipo sensato, un tipo con ganas de hacer las cosas bien y enderece el rumbo de esta institución. Lo que queremos es verlo hundido en la mierda durante siempre, por siempre y para siempre. Entonces es muy importante que si tú tienes un amigo culé, que si tú tienes a alguien en redes sociales, siempre le hagas saber a los culés, a tus amigos, a los que sigues, a los que no sigues, los que te aparecen en para ti, hacerles entender que el mandato de Laporta lo está haciendo excelente bien. Pero como ellos funcionan al revés, lo que tienes que hacer es criticar lo más que puedas a Laporta, porque ellos en su mundo juran y perjuran que nosotros estamos
criticando a Laporta o se habla muy mal de Laporta porque lo que estamos hablando queremos el mal para el Barça y como lo utilizan en ese sentido contrario, yo creo que es de suma importancia. Así que para mí es de importancia casi que vital a nivel deportivo y todo lo que nos interesa en el fútbol que Laporta se mantenga como presidente del Barça al menos un mandato más. Para que lo tengan en cuenta, reflexionen, no podemos dejar que el Barça caiga en manos de una persona seria y sensata, porque pese a todo, el Barça es un equipo con dinero o con ingresos, por llamarlo de alguna manera, que si alguien hace una buena gestión económica puede que las cosas cambien de manera radical y evidentemente no es algo que queremos, así como están, yo creo que lo estamos disfrutando a la perfección. De todos modos, bueno, me voy aquí a despedir, espero que esta reflexión final sobre Víctor Font se haya entendido, de todos modos me lo hacen saber en los comentarios, yo sí quiero que Laporta se mantenga y que por nada del mundo una persona con dos dedos de frente que no tenga ganas de mentirle al culé llegue a la presidencia porque eso puede ser sencillamente mortal. Así que hágame saber sus opiniones en los comentarios, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.